Las malas noticias siempre llegaban por la noche. Y Laura lo supo cuando escuchó el estridente tono de su teléfono móvil retumbar en la habitación. Aquel estruendoso sonido no solo la levantó de un salto a ella, asustándola, sino que también despertó a la bebé que tanto le había costado dormir aquella noche. Laura en ese instante no supo si correr para levantar a su hija en brazos o si averiguar quién llamaba a esas altas horas de la noche, por lo que optó por hacer las dos cosas a la vez a como pudo, haciendo malabares para poder poner el teléfono entre su hombro y su oído. «Señora Castañeda, muy buenas noches», dijo la persona al otro lado de la línea. «Lamento haberla despertado a esta hora, pero necesitamos que acuda lo más rápido posible al Hospital Ugarte, pues la llamada es para informarle que sus padres han sufrido un accidente esta madrugada en el kilómetro 84 de la avenida principal, y usted es el único contacto en la lista de emergencia». Laura no pudo escuchar nada más después de eso. El celular cayó al suelo mientras ella buscaba la maleta de su bebé, para finalmente salir corriendo al encuentro de sus padres. La persona que había llamado no le había dado más información sobre su situación actual, por lo que la joven se encontraba en la completa ignorancia y necesitaba llegar lo más pronto posible. Ella condujo como una loca, a pesar de llevar a su bebé en el auto. Las lágrimas le nublaban la visión y las manos le temblaban. Todo aquello mientras timbraba innumerables veces a su esposo, quien en aquel momento se encontraba en la oficina, pero no tuvo respuesta de su parte. Justo aquella noche, Carlos, el esposo de Laura, le había informado que se quedaría resolviendo algunos inconvenientes que se habían presentado en el trabajo, pues últimamente las ventas habían bajado demasiado, y él era el encargado de generar el marketing necesario para poder optimizarlas. Aquello para Laura no era algo extraño, pues anteriormente su esposo ya había tenido que trabajar fuera del horario laboral, debido a que su jefe era un hombre muy exigente, y si no hacía todo lo que éste pedía, su trabajo corría peligro, y era algo que no podían permitirse ahora, ya que tenían a la pequeña bebé, además de muchas deudas que resolver. Fue por eso que Laura se encontraba sola cuando llegó al hospital, en donde recibió la noticia de que lamentablemente su padre había fallecido en el lugar del accidente, y su madre, aunque había sido trasladada hasta allí por una operación urgente, ella se encontraba muy débil. Así que cuando Laura finalmente llegó, ésta ya había pasado a mejor vida. La joven se quedó en medio del frío pasillo del hospital con su bebé en brazos, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos y necesitando más que nunca sentir el abrazo de su amado esposo. Pero Carlos había sido incapaz de contestar sus insistentes llamadas. Laura comprendía la responsabilidad que él tenía con su trabajo, pero le parecía completamente fuera de lugar que no le contestara el teléfono, cuando ella le había timbrado en innumerables ocasiones. Con el corazón destrozado y manos temblorosas, la joven tuvo que hacerse cargo de todo el papeleo necesario para que finalmente le entregaran a sus padres y darles una digna sepultura. Fue a las 7 de la mañana cuando Carlos finalmente le devolvió las llamadas a su mujer,
Este acudió hacia donde ella se encontraba, y cuando corrió a abrazarla, Laura pudo percibir el inconfundible olor a licor que desprendían sus poros, algo que la enfureció, pues era evidente de que su esposo le había mentido sobre el supuesto trabajo que debía realizar. Y lo peor de todo era que no había estado para ella en el momento más difícil de su vida. Laura decidió no hacer un escándalo en ese momento, pues se encontraba rodeada de familiares y le pareció que estaría fuera de lugar reclamarle a su esposo su ausencia la noche anterior. Ella actuó de manera cordial e intentó sobrellevar su pérdida de la mejor manera posible, refugiándose en su pequeña bebé, quien era su fuerza y su razón para seguir adelante. Aquellos días fueron muy difíciles para Laura, por lo que Carlos protagonizó ante todos el papel de esposo perfecto, tomando el control de todo lo concerniente al velorio y los papeleos que vinieron después de eso, pues los padres de la joven se encontraban endeudados hasta el cuello y probablemente deberían vender todo para pagar los costosos préstamos que estos tenían a sus nombres. Carlos se reunió con los abogados y tomó partido por su esposa, quien en ese momento se encontraba devastada en casa, atendiendo a su pequeña hija, quien después de todo lo que había pasado, se encontraba un poco delicada de salud, por lo que necesitaba a su madre las 24 horas del día. Laura, con el paso del tiempo, decidió dejar atrás todo lo ocurrido el día en que sus padres fallecieron, pues eran momentos que no quería volver a recordar. Además, su esposo se había portado a la altura y se encontraba ayudándola incondicionalmente, por lo que decidió centrarse en cuidar de su bebé y sanar su corazón, el cual se encontraba muy débil por la irreparable pérdida que había sufrido. Un día, mientras se encontraba terminando de acostar a su bebé, Carlos llegó a casa con una gran sonrisa en el rostro y alegremente le dijo: «Laura, tengo una excelente noticia. No podrás creer lo que acabo de conseguir». La joven, quien no se encontraba de ánimos últimamente, forzó una sonrisa, fingiendo emoción para que su esposo no se sintiera desanimado. «Amor mío, conseguí salvar la casa de tus padres. El abogado que contraté fue muy meticuloso con las cláusulas estipuladas en el contrato con los bancos. Este usó las leyes y sus conocimientos para señalar que las deudas de tus padres no podían ser cobradas después del fallecimiento de estos, mucho menos tomar la propiedad si no se encontraba hipotecada, pues la casa ya tiene herederos, y esos somos tú y yo. Así es, amor mío. Me encargué de que la casa fuera liberada antes de que nos quitaran todo. Ya podemos irnos a vivir allí. De esta manera, podremos ahorrarnos un dinero y aprovechar la propiedad. Pero lo único que queda por hacer es firmar estos documentos y todo estará hecho». Laura, quien no tenía cabeza para leer aquellos documentos, confió ciegamente en su esposo y firmó sin siquiera leer lo que se encontraba plasmados en los papeles, centrándose en atender a su hija, quien en aquel momento había comenzado a llorar en busca de su atención. La depresión y la tristeza consumían a Laura día tras día, y por más que intentaba luchar en contra de ellas, sentía que la vida iba pasando sin que se diera cuenta. El día de la mudanza a la casa de sus padres llegó,
y Laura se sentía bastante reacia a ocupar aquel lugar, pues le traería innumerables recuerdos, los cuales intentaba alejar de su mente, pues si no, estos destruirían la pequeña fortaleza que había creado gracias a su hija. Pero por otro lado, debía hacerlo, pues su esposo tenía razón, y aquello les traería ventajas únicas para poder darle mejores condiciones de vida a su hija, quien se merecía eso y mucho más. Por lo que la joven respiró hondo antes de ingresar al hogar en donde había pasado los primeros años de su vida. Cuando Laura dio el primer paso dentro de la casa, ella esperaba ver el estilo anticuado de su madre por todo el lugar, como solía gustarle a ella, con aquellos adornos que contaban miles de historias de todo lo que habían vivido juntos sus padres, así como también las viejas cortinas, las cuales, aunque se encontraban un poco desgastadas de tanto lavarlas, ella las adoraba, pues se trataba de un recuerdo de su abuela. Grande fue la sorpresa de la joven cuando se dio cuenta de que todo recuerdo de ellos dos había desaparecido de la casa, como si jamás hubieran vivido allí. Y aunque ella horas antes había tenido cierto recelo a recordarlos, el no tener las cosas que ellos tanto habían amado en casa, la hizo sentir un gran vacío en el corazón, como si se los hubieran arrebatado nuevamente. Laura dirigió su mirada atónita hacia su esposo, quien sonreía orgulloso de lo que había hecho, y sin dejar de que ella dijera ni una sola palabra, éste le dijo: «Sorpresa, amor mío. Ahora podremos empezar a construir nuestro hogar desde cero. ¿Te gusta? Mi madre me ayudó a deshacerme de todo lo viejo que se encontraba en este lugar». De pronto, una voz que Laura conocía muy bien resonó desde el nuevo sillón que habían instalado en la casa. Se trataba de su suegra. «Así es, querida Laura. Ahora este lugar no tendrá más cosas que puedan hacerte recordar a tus padres. Y de esta manera podrás dejar ir la tristeza que te consume día a día. Tienes que pensar en tu hija. Ella no merece a una madre que se la pasa llorando por los rincones. Y mi hijo merece una esposa feliz». Doña Bárbara miró con ojos lascivos a su nuera, juzgándola por la depresión que estaba atravesando en aquel momento. Laura solo deseó llorar y gritar a todo pulmón que se fueran de su hogar, pero tuvo que mantener la compostura. Aquella era la familia de su esposo y debía tratarlos con respeto, o eso intentó repetirse la joven, ya que después de todo, debían haber hecho todo eso para ayudarla. Laura aquel día se retiró a su habitación y se centró en su hija, poniendo como excusa que la bebé se sentía muy mal y que ella debía velar por sus sueños. Después de ese día, Laura y Carlos se esforzaron por adaptarse a su nueva vida. La casa estaba bien situada, cerca de la estación de tren. Muchas tiendas, hospitales y colegios, lo que facilitaba la vida diaria de la pareja. Y la joven madre intentaba con todas sus fuerzas reponerse de todos los sentimientos encontrados que tenía en su corazón, debido a todo lo acontecido en los últimos meses. Pero la armonía que logró encontrar en aquellos días se vio perturbada cuando una mañana el timbre sonó de manera inesperada. Laura se apresuró a abrir la puerta,
sorprendida por la visita matutina. Ante ella se encontraba su suegra y su cuñado, quien también traía consigo a toda su familia. Estos le sonrieron y tras unos breves saludos, la hicieron a un lado y comenzaron a meter maletas y cajas en su casa, como si fueran dueños del lugar. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Laura perpleja. ¿Y por qué se encuentra un camión de mudanza en el frente de nuestra casa? Las preguntas de la joven parecieron quedar en el aire, pues los familiares de su esposo se encontraban tan concentrados en ingresar sus pertenencias que poco les interesaba lo que ella tenía para decir. Finalmente, su suegra con una sonrisa amplia respondió: «Mi hijo nos invitó, Laura. Después de todo, esta también es su casa. Él es tan generoso y se preocupa tanto por nosotros que nos ha ofrecido un espacio en la planta superior, pues esta gran casa tiene habitaciones de sobra. Y es una tristeza que se desaprovechen de esta manera. Además, así nos ahorraremos el alquiler y los servicios». Laura, incrédula, miró a Carlos, quien acababa de despertarse y se unía a la escena. «Ay, por favor, Laura, no me mires de esa manera. ¿Qué pasa si mamá y los demás se mudan a esta casa?», dijo el hombre aparentemente indiferente. «El lugar es tan espacioso que debería haber una habitación de sobra para todos». Laura se sintió cada vez más sorprendida por la reacción de su esposo y su aparente falta de preocupación por la situación. Pero la sorpresa no terminó allí, pues mientras ella intentaba procesar lo que estaba sucediendo, su cuñado comenzó a explorar las habitaciones de la casa sin pedir permiso. «Mira, Carmen, esta habitación tiene una buena luz. Deberíamos quedarnos con ella», le decía el hombre a su esposa, quien iba detrás de él con sus 2 hijos de la mano. «Saca todas las cosas que hay aquí al pasillo, para que podamos instalarlos», dijo con autoridad, ordenándoselo a Laura. La joven se encontraba en un estado de incredulidad ante esta invasión. Esa familia no solo había desaparecido todo recuerdo de sus padres de su hogar, sino que también ahora pretendían que ella soportara tal atropello. «¡Basta!», exclamó finalmente, perdiendo la calma. «Esta es mi casa. ¿Cómo se atreven a comportarse como si fueran los dueños? Quiero que todos se vayan ahora mismo. Carlos, por favor, dile a tu hermano que devuelva las cosas a su lugar. Él no tiene ningún derecho a disponer de mis pertenencias». Laura esperaba que su esposo la apoyase, pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado, pues en lugar de retirarse, la familia de su esposo se mostró desafiante. «¿Cómo te atreves a hablarnos así?», exclamó su cuñado, antes de reírse de ella en su cara y decirle: «Tú eres la que debería irse. ¿Acaso no te has enterado? Mi hermano es el dueño absoluto de esta casa, y tú no tienes ni voz ni voto aquí». Laura aún no había terminado de recuperarse de la impresión que esta afirmación le había causado, cuando sintió un fuerte tirón en su brazo, y luego cayó al suelo de un solo empujón. La joven sintió el dolor de la caída y miró con furia a la persona que la había tratado de esa manera. Era su esposo. Carlos se había atrevido a tratarla de aquella forma, y ella se encontraba aturdida, pues apenas podía creer lo que había ocurrido. «Por Dios, Carlos, ¿qué te sucede? ¿Acaso te has vuelto loco?», el hombre comenzó a decir cosas sin razón en aquel instante.
vociferando que desde ese momento en aquella casa se hacía todo lo que él demandaba. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía creer en la persona en la que su esposo se había convertido. Además, ¿qué había querido decir su cuñado cuando afirmó que esa casa le pertenecía a Carlos? Si ese era el hogar que sus padres habían dejado para ella. Con lágrimas en los ojos, Laura se levantó del suelo, dispuesta a enfrentar la situación y recuperar su hogar. A pesar de todo, esa era su casa. Y aunque los recuerdos de sus padres ya no se encontraban, no estaba dispuesta a dejar que nadie se la arrebatara. «Carlos, esto no puede seguir así», dijo con voz firme mirando a su esposo. «Tú sabes bien que esta es mi casa, la casa en la que crecí, la casa de mis padres. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Qué se te está pasando por la cabeza?» Carlos la miró con indiferencia, como si estuviera desconectado de la realidad. «Laura, tú no entiendes, ¿verdad? Mi familia necesita un lugar donde quedarse, y esta casa es perfecta. Además, ahora es mía. Lo firmaste. ¿Acaso no recuerdas?» Laura recordó con amargura el día en que había firmado los documentos sin leerlos. Ella había confiado ciegamente en su esposo y ahora pagaba las consecuencias. Sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. «Carlos, entiendo que quieras ayudar a tu familia, pero esto está yendo demasiado lejos», le dijo Laura. «No puedes simplemente deshacerte de mis recuerdos y tomar mi hogar. Necesitamos hablar de esto y encontrar una solución que funcione para todos». La joven intentó razonar con su esposo. Carlos finalmente pareció despertar un poco de su indiferencia. «Está bien, Laura, hablemos. Pero ten en cuenta que mi familia no tiene otro lugar a donde ir. Y ahora esta casa es mía por ley. Si tú quieres, también puedes quedarte en ella. Pero si no te parece, allí está la puerta. Puedes marcharte». Laura estaba determinada a resolver la situación de la mejor manera posible. Sabía que no sería fácil, pero no podía permitir que su hogar y su vida fueran destrozados de esa manera. La lucha por su casa y su familia apenas estaba comenzando. A medida que los días pasaban, Laura se encontraba atrapada en una situación cada vez más complicada. A pesar de su resistencia inicial, la manipulación constante de Carlos y su dependencia económica hacia él la llevaron a aceptar la presencia constante de su suegra, su cuñado y toda la familia que éste había traído a su hogar. La casa que alguna vez había sido su refugio, lleno de recuerdos felices, ahora se sentía más como una prisión. Laura apenas tenía tiempo para sí misma o para su hija. La presencia constante de su suegra y su cuñado se interponía en su camino y cada vez se sentía más aislada y desesperada. Carlos, por su parte, parecía haberse alejado aún más de Laura. Pasaba la mayor parte de su tiempo con su familia y su actitud hacia su esposa se volvía cada vez más indiferente. Laura se preguntaba si alguna vez volvería a ser la persona que había amado, o si había cambiado para siempre. Una tarde, mientras Laura intentaba calmar a su bebé que no dejaba de llorar, se dio cuenta que estaba completamente sola en esta lucha. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras pensaba en cómo había llegado a este punto,
Había perdido a sus padres, había perdido su hogar y ahora estaba perdiendo a su esposo. Todo por la manipulación de su familia, o al menos eso era lo que la joven se dijo en ese momento. Ella decidió que ya era suficiente. Sabía que tenía que tomar el control de su vida y de la vida de su hija. A pesar de no tener empleo ni recursos, Laura no podía seguir viviendo de esta manera, en un hogar en donde su propio esposo la había traicionado y además la trataba de la peor manera posible. Una noche, Laura esperó que todos estuvieran dormidos y salió con su pequeña en brazos, dispuesta a eliminar cualquier temor que sintiera en ese momento. La joven comenzó a buscar empleo y a contactar a amigos de la infancia, así como también a uno que otro familiar, los cuales pudieran ofrecerle algún apoyo. Sabía que tendría que empezar desde cero, pero estaba decidida a recuperar su vida y también su hogar, si Dios se lo permitía. El camino hacia la independencia sería muy difícil, pero Laura estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío con tal de liberarse de la manipulación de Carlos y proporcionarle a su hija una vida estable, tal y como sus padres se la habían brindado a ella. Laura entendió que la relación con Carlos se había roto desde hace mucho tiempo, pero ella había estado demasiado ocupada con su embarazo y luego con su bebé para darse cuenta de ello. El hombre llevaba muchas noches sin dormir en casa, tal y como la noche en la que sus padres habían fallecido. Su esposo en realidad ya no la amaba, y su principal objetivo había sido obtener el control absoluto de la casa de sus padres, a expensas de su felicidad y bienestar. Fue en este punto que la joven decidió tomar medidas legales para proteger sus derechos y también los de su hija. Laura buscó un abogado de confianza y le relató todos los detalles. Cómo Carlos la había engañado para que firmara los papeles en donde le cedía los derechos de la casa, así como también la traición que éste le había hecho. El abogado escuchó atentamente toda la historia y evaluó finalmente la situación. Tras una investigación exhaustiva, el abogado descubrió que los documentos que Laura había firmado estaban redactados de manera engañosa y que además no eran del todo válidos, pues estos no habían sido legalizados en presencia de un notario, quien debía certificar el documento. Así que había indicios de mala fe por parte de Carlos. Esto le brindó a Laura una base legal sólida para emprender acciones legales en contra de su propio esposo. En cuanto la carta notarial llegó a la casa en donde residían Carlos y su familia cómodamente, la madre del hombre, horrorizada por la situación y por el hecho de que podrían correrlos de su nuevo hogar, en donde se sentían tan a gusto, le aconsejó a su hijo lo siguiente: «Mira, Carlos, debes convencer a tu esposa de que retire la demanda. Ella es una tonta y estoy segura que aún se encuentra enamorada de ti. Así que búscala y prométele el cielo y la tierra si es posible. Pero no permitas que nos echen de este lugar. No estamos en condiciones para estar alquilando una nueva casa». De esta manera lo hizo el hombre. Esa misma noche, mientras Laura se encontraba en su hogar,
Con su hija en brazos, recibió una llamada en la que Carlos le rogaba para que se reuniera con él para poder entablar una conversación. Aunque la joven lo dudó en un principio, ella accedió, decidida a poner fin de una vez por todas la relación tóxica que había tenido con él. Carlos la esperó en un lugar público, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro desesperado. Le suplicó a Laura que retirara la denuncia y que interrumpiera el proceso legal en su contra. Le juró amor eterno y le prometió que cambiaría y que finalmente ya no la engañaría más. Laura escuchó sus palabras con atención, pero en su interior sabía que ya no podía confiar en las promesas vacías de Carlos, y con determinación en sus ojos le respondió: «Ya no puedo creer en tus palabras, Carlos. Has mentido durante demasiado tiempo y me has herido profundamente. Nunca te importé, tampoco te importa tu hija. Así que esta relación ya no tiene futuro y no puedo retirar la denuncia. Necesito seguir adelante y encontrar la felicidad para mí y para nuestra hija». Carlos se sintió derrotado, pero finalmente comprendió que lo había perdido todo: la casa y a su propia familia. El proceso legal fue complicado y llevó mucho tiempo, pero Laura estaba decidida a luchar por lo que le correspondía. Finalmente, el caso llegó a los tribunales, donde se demostró que los documentos eran fraudulentos y que Carlos había actuado de mala fe para obtener el control de la casa. Como resultado, los derechos de la propiedad volvieron a manos de Laura y de su hija, y Carlos tuvo que pagar una indemnización por sus acciones. Laura aprendió una valiosa lección de esta experiencia. Las personas pueden cambiar y ocultar sus verdaderas intenciones durante mucho tiempo, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Se dio cuenta de que merecía una vida llena de amor y respeto, y estaba decidida a crear ese futuro para ella y su hija, sin importar que tuviera que luchar mucho para lograrlo. Con el tiempo, Laura reconstruyó su vida, encontró la felicidad en su trabajo y rodeó a su hija de amor y cuidado. Así también se dio cuenta de que la casa no era solo un lugar físico, sino un hogar donde se sentía amada y segura. Finalmente, entendió que las personas nunca dejan de aprender y que el futuro siempre puede ser mejor si se tiene la valentía de enfrentar los desafíos y seguir adelante. Queridos amigos, espero que esta historia haya dejado una gran lección en tu corazón. Agradecería que me dejes en los comentarios tu opinión sobre esta reflexión, pues nos motiva a seguir trabajando en videos como este. Así también te invito a compartir esta historia con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocerla. Como siempre, te envío un fuerte abrazo. Soy Lucero Medina y este es tu canal. Gracias por acompañarnos una vez más. Bendiciones para todos sus hogares y hasta la próxima.